En esta hora he titulado este mensaje Los pecados de David con sus hijos. ¿Cómo dije? Los pecados de David con sus hijos. Hablar siempre de este hombre, cual fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no por lo perfecto, sino porque observamos a un hombre que aprendió muchas cosas en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto al amor a la casa de Dios. Un hombre que tuvo varios procesos en su vida, que tuvo varios sucesos, que la gracia de Dios lo cobijó por pura misericordia, así como lo ha hecho con todos nosotros. Porque David estuvo lleno de terribles también y malas decisiones, que es más, hasta decisiones imperdonables que lo llevaron a vivir desgracias dolorosas, que lo llevaron a vivir un descarrío espiritual. Dice la Biblia, que usted conoce esta historia, que David cometió un pecado terrible de adulterio, como también cometió el pecado de homicidio, como también cometió el pecado de ocultarlo todo, y que tenía un problema que no curó nunca, y que al no curarla en su vida, ese problema que nunca le puso cuidado. El mismo rey Salomón decía que las viñas hay que cuidarlas, que la viña propia hay que cuidarla. ¿Y de qué hay que cuidarla? De las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas hacen más daño que las zorras grandes. No se ven, pero estas situaciones que tienen que ver con la parte emocional, con la parte física, con la parte de la corrupción humana, si no se contiene, traerán desgracias. David tuvo un problema tremendo, gloria al Señor, y tenía un problema, era un hombre dominado por el deseo sexual. Y aunque no significa que Dios respaldó esto le trajo consecuencias nefastas a su familia, porque era un hombre carnal. Gloria al Señor. Hay gente que puede decir cómo alguien es llamado conforme al corazón de Dios, pero también lo vemos tomando unas acciones bastante difíciles, que aunque si no vivió en completa parte de su vida para vivir una vida santificada delante de Dios, llevado por la naturaleza inmoral, usted ve que cuando el hombre no cura esta parte, que muchos de nosotros no entendemos esto, es que nuestras decisiones van a trascender sobre nuestras generaciones. Que el pecado del hombre se va a duplicar de una forma exponencial sobre los hijos. Es por eso que hay que darle importancia a lo que hacemos delante de Dios y lo que vamos a estar heredando con nuestros hijos. ¿Por qué se hacen todas estas actividades? Semana de familia, culto de familia, campaña de familia. No para pasar el tiempo, se hace porque hay que darle una lupa a lo que es la familia, a conservarla. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, amén. Cuando David comete este pecado en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 5, usted sabe que David peca, y peca con Betsabé. Todo trató de taparlo, de arreglarlo. Ya era un hombre que estaba lejos de Dios, porque alguien que está cerca de Dios no peca de la noche a la mañana. Eso ya venía un proceso de enfriamiento espiritual en su vida, y comete ese pecado y lo oculta. Trata de ocultarlo. Duró 2 años tapando el pecado. En esos 2 años se olvidó de Dios. Y cuando Dios lo estuvo esperando, porque Dios espera que el hombre tome una decisión de arrepentimiento, lo estuvo esperando
obviamente como somos todos los seres humanos, no tomamos esas decisiones porque querramos. Más bien muchas veces Dios obliga al hombre a descubrir su situación y a descubrir su pecado. Y David no escondió su pecado, y en 2 de Samuel 12:5 dice que Dios levanta al profeta Natán. Natán era el profeta, era el pastor de David. Natán, Dios lo lleva y lo confronta y le narra una analogía de un hombre que era rico, que tenía muchas ovejas, pero le robó a un hombre pobre que tenía una oveja. Y David dice el versículo: y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo aquello de que era digno de muerte. Y lo sentenció. Y esta parte donde hay que tener mucho cuidado nosotros, porque antes de juzgar y dar una sentencia a alguien, es mejor tener cuidado de sí mismo. Hay gente que le gusta dar sentencias, hermano, por montón, referente a la vida de otra persona o referente a los hijos de otro. Y siempre he enfatizado que uno nunca debe hablar de los hijos de nadie. Gloria al Señor, que hasta uno se libra de eso, así vea cosas malas. Gloria al Señor, nunca, y más bien hay que orar para que el Señor tenga misericordia. Pero cuando uno cree que está bien, está bien terrible o está tremendamente mal. David estaba mal y se atrevió a juzgar, se atrevió a dar una sentencia hasta que tenía que pagarlo 4 veces. Por eso el pecado siempre vendrá, hermano, con un pago terrible e impresionante. David emite una sentencia, pero esta sentencia era ¿para quién? Para él mismo. Antes de dar sentencias, tengamos cuidado, no sea que esa sentencia sea para mí. Gloria al Señor. Por eso hay que tener temor, repito, de lo que nosotros veamos o escuchemos o hablemos. Por eso no puede uno juzgar a nadie, así haya cometido un pecado terrible. Hay que entregárselo en las manos de Dios. Yo esto lo he visto, hermano, por años. Gloria a Dios. He visto gente que trata de salir demostrando demasiada superioridad en santidad y criticando al otro. Más tarde que temprano ese también cae en la misma situación. ¿Y qué le trajo esto a David? ¿Por qué, gloria al Señor, le trajo una desgracia? Porque aunque Dios le perdonó el pecado siempre va a traer consecuencias. Dios perdona el pecado, pero no podemos apartarnos de las consecuencias. Es decir, Dios no manda al infierno a alguien que cometió un pecado, porque si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero las consecuencias de sus decisiones siempre van a venir. Y yo no sé, por ejemplo, aquí hace mucho tiempo Dios ha venido haciendo un proceso con todos nosotros, o por lo menos conmigo. Sin embargo, por cosas que hay en el pasado, todavía seguimos pagando las consecuencias de nuestras decisiones. Quisiéramos borrar el pasado, pero el pasado no se puede borrar de esa manera. Sin embargo, hay que salir adelante porque Dios nos lleva en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, David era un hombre con un problema tremendamente carnal. Me puse a estudiar esto. Esta era la hora que yo no sabía cuántos hijos tuvo David. ¿Cuántos hijos tuvo David? Gloria al Señor. Nosotros conocemos Salomón, Absalón y por ahí otro que sale, Adonías. Pero los más conocidos son Salomón y Absalón. Pero David tuvo 20 hijos. 20 hijos, 19 hombres y una mujer. Una sola mujer. Gloria al Señor. Nacían más hombres que mujeres. Hoy nacen más mujeres que hombres. Usted va a la sala de materno-infantil y nacen en el día 7 a 10 niñas con solo 3 hombres.
Por eso es que hay escasez de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Pero David tuvo 20 hijos. Y empecé a leer un pasaje donde empieza a decir que los primeros 6 hijos, cuando David sube al trono, hasta antes del trono, David no era tan mujeriego. Hasta antes del trono, David se casó con la hija de Saúl, Mical. Mical fue una mala mujer. Era la esposa, la primera esposa que tuvo David fue Mical, pero Mical fue maldecida por burlarse de David cuando venía de un culto en avivamiento. Salió de un culto y David estaba tan contento que empezó a danzar, y Mical le dijo: oiga, ¿no le da pena a usted hacer el oso? Que se comporte así. Y David más danzaba, dice la escritura. Pero desde ese día Dios no le permitió a Mical tener hijos, porque Mical era de la descendencia de Saúl, y ya había una profecía de parte de Dios que Saúl no heredaría, ninguno de sus hijos sería heredero al trono, porque Saúl se portó mal con Dios. Y por eso digo, nosotros podemos portarnos mal. El asunto es que si a uno no le interesa la familia, toda la situación que cae sobre nuestro hogar y sobre nuestras generaciones, y por qué no sobre los que vendrán, sobre los que no conocemos. Muchas de estas familias Dios las exterminó, las cortó de raíz. Pero si leemos todo el pasaje, bueno, no lo vamos a leer todo, pero solo quiero nombrar las esposas de David y los hijos que tuvo. Con Ahinoam tuvo a Amnón, quien era el mayor. Importante con eso. Abigail, quien era la mujer de Nabal, que a Nabal le dio un paro cardíaco, murió, y al otro día Abigail se fue con David. ¿Cómo le parece eso? ¿Cuántos dicen amén? Que las mujeres dicen que si se mueren, eso el hombre al otro día están buscando otra. La mujer también. Hay muchas mujeres también que hacen eso. Eso no lo vamos a pelear en las guerras del sexo, pero es una realidad. ¿Cuántas esposas andan diciéndole eso? Si yo me muero al otro día ya tiene otra, ¿no? Pues aquí en la Biblia esa es la historia que se demuestra en la raza humana. Y por eso David era un hombre tan carnal. Mire, se fue con Abigail y tuvo a Quilab. Luego con una que se llamó Maaca, que era de un rey que no era de la tierra de los hebreos, y nace Absalón. Luego vino Agit, nace Adonías, Abital, Cefatías, Eglá y Tream. Betsabé le nació Simá, Sobá, Natán y Salomón. 4 tuvo con Betsabé, con la que pecó. Después de que muere Usías, pues él toma como a Betsabé como una de sus esposas. Luego tuvo otras mujeres que no la nombra la Biblia, pero dice que tuvo a Ibar, Elisúa, Elifet, Nogad, Nefet, Jafí, Elisama, Eliada, Elifelet, y le nace Tamar, la única mujer. David tuvo 20 hijos. 20 hijos tuvo este hombre de Dios. Que 20 hijos con casi una mujer diferente. La única que se mantuvo un poquito fue con Betsabé, pero fue un hombre promiscuo, fue un hombre pecaminoso. Gloria al Señor. Por eso digo que lo único que salvó a David fue la gracia y la misericordia de Dios. Porque mi amado hermano David desde joven aprendió a buscar al Señor. Fue un pastor de ovejas. David fue una persona que adoró al Señor. Quiso construirle casa a Dios, pero tenía una debilidad, una grieta grandísima. Y esa grieta lo traspasó a todos sus hijos. Ahora, cuando David peca, y él dice que, segunda de Samuel 12:5 dice: y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera que se robó. ¿Con cuánto? Con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando él dijo lo pagará 4 veces, 4 veces iba a pagar su pecado. 4 veces iba a tener dolor.
4 veces iba a traer consecuencia para su vida, pero estas 4 veces traspasó a sus 4 generaciones, a sus 4 hijos. Gloria al Señor, porque Él juzgó. Mateo 7:1-2 dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto no significa de autoridad, esto no significa que yo tengo autoridad moral. La autoridad moral no es algo para que yo la utilice para juzgar a alguien. Mi autoridad moral me sirve para sostenerme en la misericordia de Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia de mí y que tenga misericordia de mi familia. Gloria al Señor, porque yo creo que estoy hablando con personas que aman su familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente, hermano, que se le mete el diablo y con su familia no le importa absolutamente nada. Lo que le pase, no importa, gloria al Señor. La razón es que a uno le puede doler cuando hay un hijo rebelde y hay que seguir orando al Rey de los cielos para que tenga misericordia. Ahora, la rebeldía de un hijo no es causa de la rebeldía nuestra, es porque la genealogía, la descendencia, la maldición, el linaje viene por ahí. Para que de pronto alguien vaya a decir: es que mi hijo es rebelde, entonces yo no sé qué estaré pagando. Gloria al Señor. O quién sabe cuántos pueden decir así: yo no sé qué estaré pagando. Porque hay gente que en su casa dice: estoy pagando, estoy viviendo un infierno en mi casa, ¿qué estaré pagando? No, el pecado trae consecuencias. Para eso vino Jesucristo, para darnos paz, para ayudarnos a nosotros a entender el privilegio y la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? David, gloria al Señor, juzgó y fue juzgado. Tuvo que pagar, gloria a Dios. Dios lo perdona porque David se arrepiente. David se arrepiente en la misericordia de Dios. Busca que Dios lo perdone. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12 versículo 9. Allí viene el juicio y Dios mismo lo sentencia. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, ¿qué? La espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres. O sea que Dios sabía que a David le importaban ¿qué? Las mujeres. Creo que tenía 40 concubinas allá. Gloria a Dios, en el palacio. Y es por eso que el pecado que Dios no le perdona es porque tenía 40 para tomar y toma la que no debía de tomar. Y hace y oculta al Señor. Y Dios le dijo, lo sentencia porque David se arrepiente. El Salmo 51 es un salmo donde David demuestra su arrepentimiento y donde le pide a Dios que lo purifique, que lo santifique, y que quiere volver a tomar el gozo de la salvación porque lo había perdido, porque el pecado hace perder el gozo de la salvación. Déjeme decirle, hermano, que lo que impide que alguien goce y disfrute un culto, la palabra, el mensaje, leer la Biblia, estar en la iglesia, es cuando el pecado lo tiene tomado. Y no estoy hablando del pecado que está como forma humana, sino ese pecado de muerte, de pornografía, de adulterio, de inmoralidad. Esos son pecados que no permiten, hermano, sentir la presencia del Señor. Esos son pecados que atan a una persona, sea hombre o sea mujer. Gloria al Señor. Son pecados que no permiten sentir la presencia del Señor. Y por eso es que digo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener temor de Dios, no ignorar la palabra del Señor. Del pecado le nace un niño. No se dice cómo se llama. 2 de Samuel 12, 14. Tenía este niño ya, había pasado el asunto, pero Dios ya le había dado la sentencia,
que el niño que había nacido, mire la cronología de la historia. David peca con Betsabé, la manda a la casa. Luego manda a Urías para que busque a su mujer. Urías no aparece por allá. Se vio metido en un problema, entonces lo manda a que lo maten. Y le dicen: pónganlo en primera fila para que lo huelen. Cuando lo matan, al día siguiente manda a Betsabé y la toma como mujer. 2 años pasaron. Mantuvo el pecado oculto. 2 años le nació un bebé allí. Nació este bebé que de alguna forma David decía amar sus hijos. Le nace este bebé, pero Dios le había dicho que iba a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. David se botó en ayuno, duró 7 días en ayuno, en intercesión, ayuno donde no comió, ayuno donde se afligió, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Pero cuando hay una palabra de Dios, ya ni un ayuno vale. ¿Me oyeron? El ayuno vale, hermano, mientras alguien se arrepiente en la misericordia del Señor. Pero cuando ya Dios decreta una palabra, no va a cambiar Jehová. Gloria al Señor, porque su palabra es verdadera. Y ayunó pidiéndole que salvara a este bebé. Y la historia dice que este bebé muere. Que los siervos se dieron cuenta que el bebé murió y tenían miedo de decirle a David que ese bebé había muerto. La historia dice que David se levanta, se da por enterado, y ahí le piden que le den de comer. Los siervos le preguntan: oye, mientras el bebé estuvo vivo, ¿por qué no comió? Y ahora que murió sí comió. Dijo: porque mientras estaba vivo, quizás Jehová podía haber hecho algo. Ahora ese partió a Dios, yo iré a él algún día. Gloria al Señor. Pero David sabía su sentencia. ¿Sabe qué es ese dolor, hermano, que tenía que estar pagando David por su pecado? Es un dolor, gloria al Señor, muy complicado. Porque la pérdida de un hijo, Dios tenga misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, yo sé que aquí hay personas que han pasado por una situación de esa difícil, y yo sé que eso no es, hermano, ni impensable lo que alguien pueda imaginar sobre la muerte de un hijo. Pero allí murió, y empiezan los demás hijos. Viene el segundo, Amnón. Ya muere el primero, viene Amnón, que era el hijo mayor, el hijo consentido de David. Yo siempre pensé que el hijo consentido de David era Absalón. Resulta que el hijo consentido de David era Amnón. Amnón era el hijo preferido, porque ese era el único que le quedaba como hijo mayor. Era el mayor, y la Biblia habla de que el mayor es el heredero de las bendiciones. Levanten la mano los mayores aquí. ¿Ustedes cómo se sienten? El mayor fue el que más nos dieron palo. Al mayor fue el que más nos dieron ¿qué? ¿Verdad? La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que el mayor, cuando nace, era considerado santo al Señor. Entonces levanten la mano los santos al Señor, con esa alegría que los caracteriza. Yo soy santo al Señor. Por ser santo llevó palo, hermano. Porque después de que usted nace y nacen los demás, de ahí para abajo, gloria al Señor, todas las consecuencias suyas y la de los demás la paga usted. Y no es que tenga ningún resentimiento, pero esa es la realidad. Sin embargo, en la Biblia, cuando un hombre tenía a un hijo varón mayor, era tomado como el heredero, era tomado como el primogénito. Gloria a Dios. Y debía de dársele doble herencia. ¿Cuántos mayores tienen doble herencia? Ese silencio dice mucho. Deuteronomio 21:16. El día que hiciere heredar a sus hijos lo que tú tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito.
Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a uno de los demás. No voy a explicar esto, lo de la aborrecida ni eso. Solo sé que en el mundo bíblico el hijo mayor debía ser el heredero. El heredero de David era Amnón. Para él, Amnón era el que debía de subir al trono. Pero no fue así, porque este nació con un apetito sexual peor que el de su papá. Tan peor fue un deseo sexual incontrolado, gloria al Señor, que este se convirtió en un violador, porque abusó de su propia hermana. Amnón viola a Tamar. Dice segunda de Samuel capítulo 13 que estaba Amnón angustiado. Esta angustia no era una angustia de preocupación, era de enfermedad sexual. Era un muchacho que estaba depravado por su hermana, enamorado de su hermana. Él maquinaba, imaginaba, pensaba, gloria al Señor, cómo acceder a su hermana, pero sabía que era su hermana y que también eso era prohibido. Y tenía por ahí un amigo de esos malos consejeros que le dio un consejo y le dijo: venga, haga esto, bueno, que invítele, que hagas el enfermo, porque el enamoramiento, cuando el enamoramiento no es el verdadero amor, produce enfermedad. Por eso es que si usted quiere conocer el verdadero amor, los que están por ahí diciendo cuál es el verdadero amor, no es una enfermedad. Ay, es que no puedo vivir sin ti. Y se acuesta y no duerme. Gloria al Señor, y sufre de celos psíquicos y de toda esa cosa, gloria al Señor, y de pensamientos que no van en el verdadero amor, que se convierten en un capricho. Amnón estaba enamorado de su hermana y el día que pudo, la violó. ¿Usted sabe lo que significaba eso para el pueblo de Israel, hermano? ¿Usted sabe lo que significaba para David, que era el rey de Israel? ¿Usted sabe lo que significaba para él? Gloria al Señor, que todo el pueblo estaba viendo a David, hermano, gloria a Dios, en una situación impresionante en su vida. Porque David sabía lo que estaba pagando, gloria al Señor. Pero mire, David amaba tanto a este muchacho, que aquí es donde viene el peor pecado. Porque el peor pecado no fue que Amnón violara a su hermana. El peor pecado fue que David no tuvo la autoridad para corregirlo. Escuche, padres, porque uno puede amar mucho a los hijos, pero uno tiene que aprender a confrontarlos. ¿Me están mirando acá? Uno tiene que saber mirarlos a la cara, porque la autoridad sí nos hace mirar a los hijos. ¿A dónde? A la cara. Usted sabe que a veces cuando se está regañando a los hijos, lo primero que hacen es agachar ¿qué? La cabeza. Yo siempre decía: míreme la cara, míreme. Pregúnteles ahí. Yo le decía: míreme acá, no me volteen la cara, no me desvíen, porque mientras yo hable de frente y me miren, entonces yo sé que eso tiene un efecto sobre sus vidas. Pero no se puede hacer como el que no sucedió nada y volteó la cara. Una de las cosas que sucede en esta película que les he hablado, en esta serie de adolescente, que ellos se dan cuenta. ¿Y por qué lo enfocan al padre? Porque el padre se dio cuenta que cada vez que su hijo hacía algo, él volteaba la cara. ¿Y qué significa voltear la cara? Cuando un hijo le pega al otro, cuando un hijo aruña al otro. ¿Qué significa voltear la cara? Cuando el hijo está haciendo rebeldía. No quiero mirar, no quiero confrontarte, no quiero hablarte, no quiero decirte nada, y pasan por alto la situación que están haciendo. Los que tenemos ya hijos grandes, gloria al Señor, y los otros que han pasado por ahí por ese suceso, bueno, si hemos salido, hermano, de alguna forma, que bendito sea el nombre del Señor. Pero David no corrigió. David debió haber corregido a Amnón, debió haberlo corregido, gloria al Señor. Pero esto desata un pecado, trae otro pecado. Gloria a Dios. Mire, los hijos se pueden amar, hay que amarlos.
pero la preferencia, el consentimiento, gloria al Señor, hermano, no se puede permitir. El hijo consentido avergüenza ¿a quién? A su madre. Hijo consentido. Por eso no es bueno consentir, porque hay que, a medida que van creciendo sus niños, les aceptan de todo para no confrontarlos, para no enseñarlos. Yo sé, hermano, que los muchachos cuando van creciendo se molestan, pero a veces es mejor una boca que tuerzan o algo así por el estilo, pero salir adelante con la misericordia de Dios y el día de mañana la presencia de Dios los tome. Gloria al Señor. Yo sé que esas cosas son difíciles y falta de autoridad. David no corrigió a su hijo. Mire, segunda de Samuel capítulo 13 versículo 21. Cuando David se enteró de lo que había pasado, ¿qué hizo? Se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor. ¿Y qué? Y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. O sea, se desató una guerra en la casa. Se desató el odio. Esto iba creciendo. David pudo haber corregido a Amnón, solo se enojó. Leí la historia de una profesora que su niño le daba mucha guerra. Un niño de los que había ahí le daba guerra, se salía del salón, el niño no hacía nada, no hacía caso, el niño, bueno, era insoportable. Y entonces la profesora llamó a sus padres para presentarle la condición del hijo, y mientras estaba hablándoles, el papá se levantó y se fue enojado. Y entonces la profesora dice: ahora sé por qué este niño es así. Porque hay padres que solo se enojan pero no confrontan. Hay padres, gloria al Señor, que se enojan pero no son capaces de hablar con la autoridad que tienen que hablar. ¿Estoy hablando con la iglesia o es que están asustados o es que yo estoy asustado aquí, hermano? Gloria al Señor. Pero cuando se ignora lo que está pasando, gloria a Dios, es más grave que tener que confrontar la situación. Por lo cual Amnón, hermano, no pasó nada, pero nace el odio en Absalón. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué hace Absalón? El hijo más hermoso que tenía David, el galán de galanes. Dice que la historia que cuando Absalón pasaba, todas las mujeres de la ciudad, hasta las casadas, quedaban con la boca abierta, porque tenía una hermosura, la Biblia habla de hermosura inigualable, y una cabellera que dice que pesaba 2 kilos. Yo no sé cómo pesa la cabellera de una mujer. Si a mí me crece un poquito el pelo, hermano, y ya me fastidia. Gloria al Señor. Cuando yo veo a los niños mechudos, ya ellos se ponen más cansones que nunca, y usted los peluquea y es como si les quitara fuerza. Y usted le deja el pelo largo a un niño, se pone como Sansón. ¿Cuántos dicen amén? Absalón tenía la cabellera larga, le pesaba 2 kilos. Imagínense 2 kilos. Recoger, hermano, ese reguero de cabello. Si una mujer con el pelo largo, gloria al Señor, a veces que para peinarlo, hermano, al Absalón se lo peinaban. Tenía una cabellera hermosísima. Cuidado, el hombre era vanidoso. Absalón era el hijo vanidoso. Dice segunda de Samuel 14, 25: y no había en todo Israel ninguno. Yo no sé, aquí lo deja de una forma general, yo no sé si también los hombres lo alababan, pero dice que ninguno tan alabado por la hermosura como Absalón. Desde la planta del pie hasta la coronilla no había en él. Es el único en la Biblia que dice que físicamente era defecto. Que hay personas, por ahí leí la historia de una reina que era muy bonita, pero tenía los dedos gordos bien feos.
Y hay otras personas así que caminan como los pavos reales, pero cuando se miran las patas que tienen, las esconden, ¿cierto? Porque no hay algo más feo en el hombre que los dedos. Y si son del pie, hermano, gloria a Dios, algunos así curvos, porrones, grandes. El otro dice que yo tengo el dedo gordo plancheto, así parece que le pasó una tractomula grande. Pero dice que de este tenía, hermano, perfección absoluta en su apariencia. Pero se llenó de odio porque su papá no corrigió a su hermano. ¿Sabe por qué suceden esos problemas en la familia tan tremendos que llegan a desatarse odios? Porque inclusive a veces el mayor se la aplica al menor y el papá no le dice nada al mayor porque es el mayor, pero el menor está sufriendo. O a veces es viceversa. Como es el niño pequeño, el niño consentido, como es la cuba, como es el último, ¿verdad? Porque hay niños que son últimos. Levanten los últimos aquí, los que cerraron la brecha. Tienen cara de consentidos ustedes, consentidos. Pero en este caso Absalón era el hermoso. Bueno, eso sí no tienen cara. Gloria al Señor, por la misericordia de Dios, lo que fue quedando ahí de generación en generación, hermano. La verdad, la Biblia dice que el mayor es el vigor. Mi papá decía cuando me veía a mí, si este es el vigor de mi fuerza, yo decía, es que el vigor mío está aquí. Gloria al Señor, no nací aquí. Pero el vigor, el menor, se aplica al mayor y los padres no dicen nada porque es el bebé. Ojo, papás, eso trae mucho daño. Usted no se da cuenta porque usted cree que sus hijos son perfectos. Eso hace daño, hay que corregir. Cuando el pequeñito saca la mano, hay que corregir. Gloria al Señor, hay que enseñar eso. Pues si no se permite, desde ahí es donde viene la desviación moral del ser humano. ¿Dónde viene? En la casa. Ay, tras de que somos pecadores, hermano, gloria al Señor, Dios tenga misericordia. Por eso yo miro a David, yo digo, este hombre, Dios lo llama conforme al corazón de Dios, pero yo no sé si era mejor que me llamara conforme al corazón de Dios o pasar por lo que pasó por causa de no oír la palabra del Señor. Porque Natán lo reprende, Natán le dice, por haber menospreciado ¿qué? Mi palabra. Cuando uno menosprecia la palabra, tenga cuidado. La palabra no se puede menospreciar ni pasar por alto. La palabra hay que oírla, agarrarla, discernirla y aplicarla en la vida. La palabra no es para golpear a nadie, la palabra es para que seamos corregidos. La enseñanza, por eso es que es muy importante. Mire, entonces, ¿qué hace Absalón? Absalón mata a su hermano. Pero antes de que Absalón lo matara, David pudo salvar ese asesinato. ¿Cómo pudo? Vamos a 2 de Samuel capítulo 13 versículo 22. ¿Cómo pudo salvar a Absalón? David a Absalón. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía ¿a quién? Amnón dentro, porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció que pasados 2 años, ¿cuántos? Importante, pasaron 2 años del suceso, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Mire, 2 años pasaron del suceso. ¿Qué pasó en la relación emocional entre David y Absalón? A David no le importó. 2 años le dejó de hablar a su hijo. No lo buscó.
tampoco le habló. Usted sabe que son 2 años no hablar con un hijo, hermano. Gloria al Señor. Yo no sé si alguien estará en una situación de esas, pero yo creo que es difícil, porque uno debe procurar hablar con los hijos. 2 años no habló, y este muchacho hace una fiesta. Tenía esquiladores, o sea, se estaba tratando, tenía obreros, tenía empleados de ovejas. O sea, en 2 años había progresado. ¿Qué quería Absalón de su papá? ¿Qué quería Absalón de su papá? Que se sintiera orgulloso de su hijo, que fuera a la fiesta, lo invitó. Le dijo al rey: vamos, quiero que vaya. Dice que lo porfió, o sea, le rogó. Y David le dijo: no, hijo, venga, no quiero serte gravoso ni carga alguna. El rey iba a hacer carga para su hijo, hermano, porque hay padres que se desconectan emocionalmente con sus hijos. Se desconectan emocionalmente, hermano. Eso no puede ser. No importa cuán grandes estén los hijos, uno siempre debe tener conexión emocional con ellos. Ahora, si el pecado es terrible, hay que pedir a Dios que tenga misericordia. 2 años, mucho tiempo, y todavía lo invita a una fiesta, hermano, y se niega. David pudo haber ido, pudo haberle sanado la herida en el corazón a Absalón y no hubiera matado a su hermano. Quizás hubiese sucedido otra cosa, pero era tan grande el orgullo de David que aquí se estaba demostrando el orgullo. Porque ¿cuál era el hijo consentido de David? No era Absalón. David amaba a Absalón, pero no tanto como amó a Amnón. Ahora, entonces aprovecha y lo mata. Aprovecha y lo mata en plena fiesta. Uy, esto sí que trajo desgracia. Esto sí que trajo dolor en la vida de David. Gloria al Señor, porque esto se desencadenó, hermano. Mire, cuando los padres son demasiado permisivos, la permisividad, hermano, es un pecado delante del Señor. Por eso digo los pecados de David con sus hijos. David pecó y estaba pagando consecuencias, pero David era un padre permisivo. Y permisivo es permitir que hagan todo, gloria a Dios, que pongan hasta la casa patas arriba. Gloria a Dios. Si algún hijo se hace mayor, creo que lo dije el día martes, ¿no? Que cuando uno está muchacho a los 18, ¿qué es lo que quiere? Irse de la casa. Y hay papás rogándole a los hijos que no se vayan de la casa, ¿verdad? Cuando uno le dicen: yo me voy de la casa, papijito, no te vayas. Que se vaya. Eso es duro, hermano. Para que aprenda a pagar, ¿qué? Arriendo, porque en la casa no quieren ayudar ni con un recibo de teléfono y ganan plata. Porque hay hijos que ya trabajan y están en la casa y no aportan ni un granito de arena. ¿Usted cree que es un pecado que un hijo aporte un granito de arena para la casa? Ay, si usted no dice amén, entonces yo creo que para usted sí es pecado. Pero le voy a decir, gloria al Señor, no es un pecado. A los hijos hay que enseñarles a aportar. Si están solteros y están trabajando, que aporten. Tome, déles el recibo de internet. Me van a odiar muchos hijos aquí. Van a decir: no vuelvo allá a la iglesia. El pastor es: no, gloria al Señor. Hay que enseñarles responsabilidad. Un padre cristiano tiene un límite de entrada a la hora de su casa. Gloria al Señor. Pues si usted tiene hijos que no son convertidos, pero usted le abre la puerta a la 1, a las 2 de la mañana, que llega borracho, hermano, déjeme decirle, usted perdió todo el sentido de ser un hijo del Señor. Esa es una realidad. Porque usted no puede decir: es que yo amo a mi hijo, ¿qué tal le pase algo? ¿Qué hace a las 2 de la mañana llegando? Gloria a Dios. Por eso hay hijos que hay que orar y hay que decirle: Señor, ten misericordia y cúbrelos con tu Santo Espíritu. Pero el amor no es permisividad, el amor es corrección también, pero esta corrección también se hace con amor. Que aunque a veces duela, es mejor la gracia del Señor y la bendición. Por 2 años David no visitó a Absalón, prefirió no ir. Que hay padres que no podemos, hermano. Mire, a los chicos hay que enseñarles muchas veces que si fracasaron, también hay que alabarlos por eso.
Porque a veces hay padres que cuando sus hijos fracasan se burlan. Es que usted es un fracasado igual, usted le hace esto. ¿Sabe qué? No tienen conexión emocional. A veces si alguno fracasa dice, bueno hijo, hay que seguir adelante porque ¿qué más se puede hacer? Que esto sirva de aprendizaje. A nadie le gusta fracasar, pero eso enseña experiencia. Y viene el cuarto hijo. Gloria al Señor. Ya estaban 3 en desgracia. Porque Absalón, aparte de que le quiso robar el trono a David, Absalón quiso sublevarse sobre David. ¿Sabe cuántos años le costó a David esperar para poder volver a retomar el trono? Los 2 años que dejó a su hijo por allá esperando. Ahora le tocó 2 años huir de su hijo. 2 años. Y cuando retoma el trono, a Absalón lo matan. ¿Quién lo mata? Su general. Lloró David por la muerte de Absalón. Cuando David ya estaba viejo, viene el cuarto hijo, Adonías. Cuando David estaba viejo, tranquilo que son 20, ¿no? ¿Por qué se ríen? Señor pastor, estamos en el cuarto. 4 fueron las consecuencias. Viene 20, perdón. Viene Adonías. Adonías quiso usurpar el trono cuando David ya era viejo. Salomón se dio cuenta y Betsabé también. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice: y entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente y a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, escuche esto, porque el más grave problema de David fue nunca confrontar los hijos. A los hijos hay que decirle lo que está mal, así duela. Y aquí nos está diciendo, en todos los días David nunca le dijo, ¿por qué haces así? Esa palabra es importante para que el día de mañana no vayan a decir que nunca sus padres le dijeron, ¿por qué haces así? ¿Qué hizo? Se montó al trono, lo iba a robar, pero el de la promesa era Salomón. Salomón se adelanta, Betsabé pelea por el trono, porque usted sabe que esto por el trono, hermano, el trono es poder. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese tiempo de los reyes, hermanos, dentro de la familia todos querían ser reyes. Me van a dejar a mí, me van a dejar a mí. Y el que sabía que no lo iban a dejar montaba una conspiración para matar o para hacer algo así. Ahí estaba este hombre tratando de robarse el trono. Pero cuando Salomón sube, David se adelanta y bendice a Salomón porque dice, Dios me ha dicho que eres tú, Salomón. Y te bendeciré, Salomón, haga esto, Salomón, Dios va a bendecirte, Salomón, cuídate de no cometer los mismos errores que yo cometí. Pero recuerde que Salomón salió peor que su papá. Porque si David tuvo 40 mujeres, ¿cuántas tuvo Salomón? Estamos hablando del casi 200, 300% en su naturaleza pecaminosa. Durante los primeros años Salomón fue un hombre que honró a Dios, pero después se descarrió. 1000 mujeres, se enamoraba cuanta mujer veía. De cuanta mujer veía o rey llegaba, le decía, dame tu hija, hagamos pacto, me gusta tu hija, y las metía allá en el harén. 1000. Cuando su papá le había dicho, cuídate, Salomón, porque si te enamoras de las mujeres, ya David lo sabía, la experiencia cuesta, hermano. Tremendo. Cuando David estaba muriendo, le escribe, le dice, mira, Salomón, no le des el corazón a las mujeres, porque si tú te enamoras de las mujeres, ellas son malas. No, pero no todas. Pero David le dijo, son malas, te van a desviar de Dios, te van a sacar de Dios. Usted puede leer ahí en Primera de Reyes 1 al 6, hermano, todo esto en su casa si quiere saber.
Pero recuerde que el hijo de David, Adonías, se había apoderado del trono. Cuando se dio cuenta que no podía reinar, le quiso hacer una trampita y le dijo a Betsabé: Betsabé, yo he perdido el trono, pero a mí me gusta la mujer que tenía mi papá. O sea, a Adonías le gustaba la mujer la última mujer que tuvo David cuando estaba viejito fue una joven que se llamaba Abixab Sunamita. Y la pusieron para que calentara a David, pero David era un viejo que ya estaba frío, a punto de morirse, hermano. Y dice que David nunca pudo llegarse a Abixab Sunamita porque ya era viejo. No sé, no recuerdo cuántos años tenía, pero ya David no funcionaba. Y lo único que le servía a esta joven era para darle calor en la espalda. Cuesta tu espalda así, para que le diera calor. Pero Adonías sabía que esa era mujer de David y la pidió por mujer. Y al pedirla por mujer, le correspondía el trono. Entonces Salomón dijo: este no me va a dejar en paz, y lo mató. Usted sabe lo que es la matanza entre hermanos. Cuando usted lee la historia bíblica, hermano, y algunos empiezan a decir: ¿y por qué Dios lo permite? No, es que Dios permite, hermano, las decisiones de los hombres, y las decisiones de los hombres traen consecuencias. Salomón mató a Adonías, lo quitó. Y después Salomón se pega una descarriada, pero de la más terrible. Hasta llegó a adorar al dios Milcom, que es el mismo Moloc. Es decir, que Salomón llegó a ofrecer hijos o niños en sacrificio, no dice de hijos de él, al rey, a este demonio diabólico. Que el Señor lo reprenda. Estamos viendo la situación, hermano. Aquí, cuando yo miro esta historia, lo único que veo, como todas las historias de nosotros en nuestra vida, gracias al Señor por Jesucristo. Gracias al Señor por su plan con todos nosotros. Nosotros no somos mejores que ellos. Gloria al Señor. Dirá: pastor, pero yo no he hecho esas cosas. No, pero la gracia del Señor es la que ha tenido misericordia de nosotros, y tendrá misericordia de nuestra familia, y tendremos misericordia mientras usted hoy escuche palabra del Señor, mientras usted atienda a la voz de Dios, mientras usted haga. Gloria al Señor. Porque mire, Salomón se descarrió, pero Dios tuvo misericordia de Salomón. Salomón hizo todo lo impresentable. La Biblia no me dice qué pasó con los otros hijos. Solo sé que David se salvó su legado con dos: Salomón y un hijo que se llamó Natán. No dice mucho, pero yo quiero hablar de estos dos últimos, porque de Salomón en Lucas 3:31, Lucas 3:31, vamos al libro de Lucas. Ahí es donde digo: bendita sea la misericordia del Señor. Libro de Lucas, por favor, capítulo 3:31. Cuando Lucas está presentando la genealogía de Jesucristo, porque usted lee la genealogía en Mateo diferente a la genealogía de Lucas. Ya hay que entenderla, porque la genealogía de Mateo está hablando del linaje de Jesucristo como heredero al trono por sangre. Pero cuando está hablando Lucas, está hablando del linaje de Jesucristo por María. Y entonces por María aparece, aquí lo dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata. No llamen así un hijo. Hijo de Natán. Por favor, el siguiente texto. ¿Hijo de quién? De David. Natán. Es decir, este Natán estuvo presente en la línea biológica de Jesucristo. 2 de 20, 2. De 22. Por la misericordia de Dios, por la palabra de Dios, por la promesa de Dios a David. Porque si Dios no le promete a David, ¿qué es lo único que somete a Dios? Su palabra. Y por eso que cuando Dios ha dicho, habla y dice, Dios no va a cambiar su palabra.
Dios mismo se somete a su palabra. Él prometió un hijo para morir por la humanidad. Lo prometió, pase lo que pase, tenía que morir Jesucristo. No había otro camino, era la muerte. Cuando Dios le dijo a David: David, te bendeciré y nunca faltará trono en Israel que sea de tu linaje. Cuando muere, gloria a Dios, el último rey que tenía vestigios del linaje de David, que fue Herodes, vestigios, el trono de Israel siempre ha estado vacío, porque el hijo de David que se tiene que sentar en el trono de Israel hasta el día presente es Jesucristo. Gloria a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alábelo porque Él vive, hermano. A Él sea la gloria. Un padre que conforma a su familia de mujeres diferentes es complicado. Yo sé que todos no vienen o nacieron en el Evangelio, están en un proceso. Pero uno tiene que ir buscando la guía y la dirección de Dios. La palabra es para eso. No hacer las cosas como yo creo. No hacer las cosas como yo pienso. La decisión para la bendición para su familia depende mucho de que usted se mantenga de pie delante del Señor. Yo sé que si un padre se mantiene de pie delante de Dios, sus hijos heredarán la bendición de Jehová. Por eso es que hay que pelear, hermano. Gloria al Señor por los hijos. Por eso hay que mantenerse, pelear contra la inmoralidad, el pecado inmoral en la casa. Hombre que pronto dicen: no, es que yo no me puedo contener, que tengo esto. Tiene que buscar al Señor, y cuando lo buscas vas a vencer el pecado. Gloria a Dios, porque si no, esto va a transmitirse de generación en generación y cada vez más grande. ¿Cuántos hijos están bajo maldición? Pero yo sé, gloria a Dios, que muchos vinieron bajo maldición. Escuchaba el testimonio de una joven que su madre, su abuela y su padre también fueron brujos y hechiceros. Y ella fue ofrecida en un altar para ser también bruja. Y iba por ese camino cuando hasta la gracia de Dios se aparece en su vida y dijo: no, yo no seré bruja, gloria al Señor, y conoce a Cristo y dijo: yo seré alguien que sirva a Dios y voy a romper con esa maldición en mi casa, en mi familia. Y se propuso a buscar de Dios, hermano, porque el pasado no lo podemos cambiar, pero el presente y el futuro sí lo podemos cambiar. Usted no puede cambiar nada del pasado, pero lo que haga de aquí en adelante será de bendición para su vida y su familia. Cuidado, gloria al Señor, el de no recibir consejo y el de observar estas historias que Dios nos quiere guardar también de mucho dolor a cada uno de nosotros. Dios tenga misericordia. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Bendito sea tu nombre, Dios, la gloria sea tuya. Recibe la gloria y la adoración. Padre, gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Bendito sea tu nombre, oh Dios, por permitirnos conocerte. Estamos, Señor, en esta semana pidiendo bendición para nuestras familias. Si usted tiene su familia ahí, su cónyuge a su lado, si tiene a alguien ahí, gloria al Señor, tome la mano y dígale: Señor, estamos aquí por tu misericordia. Yo no soy digno. Ayúdanos. Si usted está aquí es porque Dios te ama. Si usted pisa la casa de Dios es porque Dios te ama. No piense que Dios te ha desechado. Yo sé que la misericordia de Dios todavía está en medio nuestro. Si usted se mantiene buscando al Señor, vendrá victoria en el nombre de Jesús. Los que tienen niños pequeños, que ustedes dicen amarlos, amar no es pasar por alto la rebeldía, el desorden. Pasar por alto lo que se hace mal
hay que corregir, hay que enseñar. Dios, ayúdanos. Bendice nuestras vidas y bendice las familias, los matrimonios que están aquí, bendícelos. Oh Dios mío, sigue derramando de tu gracia y de tu misericordia y de tu perdón sobre nuestro corazón. Gracias, Señor. Oh, porque tú eres grande y maravilloso, misericordioso, Señor. Cuán grande eres, Dios, porque donde sobreabunda el pecado, Señor, tu gracia y tu misericordia está aquí. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya.